Vamos a comenzar la clase bíblica. Seguimos por la gracia de Dios en esta exposición consecutiva y expositiva del libro de Génesis. Y hoy vamos para el capítulo 33. ¿Pueden tener su Biblia allí abierta, por favor? Capítulo 33 del libro de Génesis. Comenzamos con una breve oración, por favor, ¿me acompaña? Padre, agradecidos contigo por tu gran misericordia, por tu bondad de mandar a tu Hijo Jesús a morir, a sufrir la muerte más humillante de la época, a derramar su sangre preciosa por nosotros los pecadores. Qué horrendo fue nuestro pecado, qué grande, qué horrible, que tú determinaste la muerte de tu propio Hijo para poder salvarnos de esa horrenda condenación como consecuencia de haber pecado contra ti. El pecado tiene consecuencias infinitas. Por eso el infierno es eterno. Pero gracias a ti que nos has salvado, por tu misericordia, por tu bondad. Y ahora nos toca seguir siendo edificados y santificados aún más para parecernos al varón perfecto, a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Permítenos acercarnos a tu palabra con ese propósito todos los días de nuestra vida. Permítenos venir con un corazón abierto cada domingo, cada miércoles, cada vez que nos acercamos a ti a través de tu palabra, con el propósito de conocerte, con el propósito de amarte, con el propósito de que tú sigas obrando en nuestro ser para seguir siendo perfeccionados y para crecer en conocimiento y que ese conocimiento se refleje en una piedad en nuestro corazón, en humildad. Te lo rogamos. Por eso nos exponemos a esta clase, por eso estamos estudiando este libro donde aprendemos la historia de los patriarcas en este momento. Estamos estudiando la vida de Jacob, que al fin y al cabo es la historia nuestra. Ahí vemos el sufrimiento de tu siervo Jacob, pero también la fidelidad tuya en medio de su sufrimiento, de sus tribulaciones, en medio de sus pecados, de sus desaciertos. Vemos la gloria tuya, tu nombre siendo glorificado, tu misericordia siendo exaltada. Por eso te damos gracias y por eso queremos aprender más de ti. Te oramos pues y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Capítulo 33 de nuestro libro de Génesis. ¿Estamos todos allí? Leemos la palabra todopoderosa de nuestro Dios. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro
como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió un altar, y lo llamó El Elohe Israel. Sea bendita la palabra de nuestro Dios. Bien, hermanos, seguimos entonces en esta exposición de la palabra del Señor. Hemos leído el capítulo 33 del 1 al 20, es decir, todo el capítulo. Y es interesante, hermanos, seguir en esta exposición. Es interesante seguir viendo los orígenes de la nación de Israel. Acuérdense que el libro del Génesis precisamente se llama así, es el libro de los orígenes, y en este momento estamos mirando el llamado que Dios ha hecho a tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, y a ellos se les va a llamar los padres de la nación de Israel. Ya estamos en el tercero, que es Jacob. De aquí van a nacer 12 hijos que van a ser los hombres encargados de formar las 12 tribus de la cual va a estar conformada la nación, donde va a nacer el Mesías prometido. Acuérdense que no podemos perder de vista la promesa del Génesis 3:15. Todo está girando en torno a la promesa de Génesis 3:15. ¿Por qué va a tener importancia la nación de Israel? ¿Por qué estos hombres son importantes? ¿Y por qué va a tener importancia la nación? No es por la nación como tal, no es por el territorio como tal. Ese territorio es santo, no por él mismo, sino porque allí Dios colocó su gloria. Dios iba a colocar su gloria. ¿En qué sentido? En que allí iba a nacer su Hijo prometido, el Mesías prometido, el Salvador de Israel, el Emanuel con nosotros. Dios iba a pisar ese territorio en la persona de nuestro Señor Jesucristo, literalmente. Entonces es por ese sentido que la nación era importante, allí iban a ser el Mesías prometido, de allí Dios iba a derramar la bendición a todas las naciones de la tierra, ¿se acuerdan? Con ese propósito Él llama a Abraham: Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, y eso únicamente en Cristo Jesús se hizo posible. Pero vemos la vida de Jacob. Todos los textos que hemos visto de la vida de Jacob, podemos concluir que Jacob fue un hombre de grandes luchas a pesar de ser el elegido de Dios. Es decir, la elección de Dios lo que produce en Jacob es que va a ser un hombre de grandes luchas. El hombre de grandes luchas, si recordamos, Jacob desde el vientre de su madre Rebeca ya está luchando con su hermano Esaú en el vientre de su mamá, a ver como que quién iba a nacer de primero. Era como que nosotros imaginándonos la película o el drama allí en el vientre de Rebeca, era como que ellos peleando: yo salgo primero, no, yo voy a salir primero, y eso era como un combate dentro del vientre de Rebeca, de tal manera que ella siente que va a morir. Es un conflicto que la lleva inclusive a invocar el nombre del Señor, y es donde el Señor le explica lo que está sucediendo en su vientre.
Jacob también podemos mirar que desde pequeño sufrió el favoritismo de su padre Isaac por Esaú. Su papá va a amar más a Esaú que a él. Entonces vemos que es un hombre de grandes sufrimientos. Tuvo que sufrir el odio del mismo Esaú por haberle quitado su primogenitura, algo que Esaú, libre y voluntariamente, como veíamos ahora, él desecha. ¿Para qué quiero yo la primogenitura si igual voy a morir? Un hombre impío, pero después que Jacob se la quita, entonces como que sí se dio cuenta que sí la quería. Pero no la bendición de Dios como tal, sino no tener a Dios como Dios, sino más bien la bendición, lo que representaba, recibir las tres partes de su padre. Eso fue lo que a él más le interesaba, era un hombre totalmente terrenal, pero Jacob sufrió ese odio por él. Es tanto que eso es lo que lo lleva a ser desterrado a Padán Aram, que es donde está regresando 20 años después. 20 años él estuvo allí prácticamente desterrado. Bueno, debido a este odio, como ya se los dije, fue que él fue desterrado con las manos vacías inclusive, con las manos vacías él no se pudo llevar nada y se enamora de Raquel. Él no llevaba dote alguna, ¿se acuerdan? Lo que les explicábamos de la dote, era necesario dar la dote por aquella mujer por la cual los hombres se enamoraban en ese entonces. Esa mujer generaba unos ingresos a esa familia. Ya cuando se casaba, ella iba a generar ingresos, pero en la familia ahora de su esposo, y era necesario entonces que la dote cubriera ese hueco, por así decirlo, económico que ella dejaba en su familia. Era como una especie de compra allí simulada. Entonces él, como va con las manos vacías, él hace un trato con su tío Labán: voy a trabajar 7 años por Raquel, esa es la que me gusta, era Miss Universo en ese entonces, ¿cierto? Hermosa esa mujer, dice las escrituras. Pero él fue engañado, entonces eso se convierte en el doble. Son 14 años trabajando sin recibir sueldo. Sin recibir sueldo, solamente la alimentación y de pronto un par de chanclas, uno que otro ya cuando se desgastaban las que tenía. Pero 14 años él trabajando. Después de esos 14 años, él entonces hace un trato con Labán. Labán ve que él ha prosperado, todo lo que tiene Labán ha sido prosperado. Las ovejas de pronto que nunca parían empiezan a parir, las flacas que nunca se engordaban comienzan a engordar. Es decir, Dios bendice la casa de Labán a causa de Jacob. Jacob era el bendito de Dios. Él ve eso y él dice: este hombre no lo puedo dejar, vamos a hacer un trato, trabaja ahora conmigo, ¿cierto? Pero ¿qué encontramos en el relato? Que 10 veces Labán lo vuelve a engañar con el salario. 10 veces le cambia el salario. Hacían un trato tal y tal, y venía Labán y se lo cambiaba. Entonces estamos viendo, hermanos, que era un hombre de grandes sufrimientos. Decide dejar la tierra de Labán, ya Dios lo llama, la tierra que es acá donde estamos, él va a regresar. Tal como se había ido de Canaán, así le toca prácticamente escaparse de Labán. Él no le dice nada a Labán, él se va prácticamente escondido, coge sus mujeres, está regresando. Pero ¿qué hace Labán? Dice el texto que Labán arma un grupo y va en busca de Jacob. Menos mal que Dios esa noche se le aparece a Labán y le dice: cuídate de hablar acerca de Jacob, ni bueno ni malo vas a hablar de él, cuidadito. Y lo que podemos contemplar, hermanos, en todos estos relatos es el sufrimiento de Jacob, sí, pero también la soberanía de Dios sobre todas las cosas que rodean a Jacob. Hermanos, y como se los dije en una ocasión, la vida de Jacob es la vida nuestra. ¿Quién no está sufriendo aquí? ¿Quién no ha sufrido? Pero podemos mirar en medio de nuestro sufrimiento la soberanía de Dios. Y no solamente hasta aquí va a sufrir Jacob. Si contemplamos el capítulo que sigue, su única hija va a ser violada. Dina, hija de Lea, la única hija hembra, va a ser violada también. Él va a sufrir también por el favoritismo, y ahí tiene él también culpa, pero él va a sufrir el odio entre los hermanos con José. Va a haber una guerra allí con José, de tal manera que José va a ser vendido a los egipcios. Va a ser engañado nuevamente, le van a decir: José murió, le van a llevar la túnica de colores empapadas en sangre de animales y le van a decir: mire, bestias mataron a José. Y todo esto constituye un sufrimiento en la vida de Jacob. La vida de Jacob es sufrimiento. Es por eso que él, miren ahí en el capítulo 47, cuando él está en Egipto,
que entre otras cosas él muere en Egipto. En el capítulo 47, el verso 8, cuando Faraón le pregunta los días que él tiene de edad, mire cómo responde. Versículo 8 dijo, y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Miren lo que dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Por cierto, va a ser de los tres el que menos tiempo va a demorar vivo. Él va a vivir solamente 147 años. Isaac va a vivir 180 años. Abraham muere de 175 años. O sea que este es el resumen de su vida, pero también vemos otro texto. Pasa el capítulo 48, versículo 15. Este es cuando él está bendiciendo allí a los hijos de José. Dice el versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Es decir, estos dos textos que acabamos de leer resumen toda la vida de Jacob. Sufrimiento por un lado, pero también la presencia de Dios, el acompañamiento de Dios con Jacob. Él dice, el ángel que me liberta de todo mal, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Esa es la vida nuestra también, hermanos. Esa es la vida nuestra y por eso encontramos también consuelo, hermano, en medio de estos textos para nuestras vidas. A este capítulo le he colocado como título Jacob y Esaú y una reconciliación sobrenatural. El énfasis quiero que lo vean allí en esa expresión sobrenatural. Jacob y Esaú y una reconciliación sobrenatural. La mano providencial de Dios está aquí en medio de esta reconciliación. Y lo hemos quejado en tres partes. El texto nos deja ver tres partes. Número 1, encuentro y reconciliación entre Jacob y Esaú, versículos del 1 al 11. Segundo, despedida entre Jacob y Esaú, versículos del 12 al 16. Y por último, o como número 3, tenemos el establecimiento de Jacob en Sucot y Siquem, versículos 17 al 20. Entonces vemos, hermanos, de entrada las luchas de Jacob. Se dice que Dios solamente ha tenido un hijo sin pecado. Es nuestro Señor y Rey Jesucristo. Pero ninguno sin sufrimiento. Ninguno sin sufrimiento. Inclusive Pablo en Romanos 8:36 dice, hablando de los cristianos, dice que como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es nuestra vida, ¿sí ve? La vida de Jacob es la vida nuestra, sea por nuestros pecados, sea por consecuencia, pero Dios está trabajando en medio de eso y Dios, a causa de él, ¿por qué vino el aborrecimiento de Esaú sobre Jacob? Dicen los textos que a causa de la bendición con que Dios lo había bendecido. Por eso vino el aborrecimiento de Esaú, hacia Jacob. Entonces vamos a desarrollar el primer encabezado. ¿Qué vemos en estos textos que acabamos de leer en la primera parte, el versículo del 1 allí al 11? Vemos un drama, hermanos, un drama. O sea, si fue difícil la ida de Jacob, cuánto más su regreso. Miren cómo dice el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró, y miren esa expresión que ya les he explicado en otras partes. He aquí, a veces no tiene la misma connotación, pero por lo general tiene una connotación de mirar lo que viene, o sea, mira lo que viene. He aquí, y eso es lo que hace Moisés al relatar esto. He aquí venía Esaú. ¿Y por qué dice esa expresión he aquí? Porque venía con 400
hombres. ¿Sí notan? Venía con 400 hombres. Hermanos, Esaú no venía desde un principio de manera amigable para encontrarse con Jacob, sino por qué necesidad. ¿Para qué necesidad tenía yo de que 400 hombres? Y miren que ya Moisés en el capítulo anterior también lo había dicho. Eso fue lo que produjo en Jacob mucho miedo. Eso es lo que lo llevó a él a orar a Dios. Señor, líbrame de mi hermano porque le temo. Cuando él se enteró de que Esaú venía a su encuentro, pero con 400 hombres con él. Entonces obviamente Jacob tiene miedo y dice que entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Fue aquí como que él dijo, bueno, cada una tome sus hijos, a ver, cada una tome los suyos. Ya son 12 hijos, incluida Dina, todavía no ha nacido Benjamín va a nacer acá, pero son 12 hijos y todos pequeños. Acuérdense que él lo tuvo en un lapso de 20 años, con las siervas, con todas ellas allí, son niños todavía pequeños. Los más grandes podían tener alrededor de 17 años, 18 y más, pero eran niños pequeños. Entonces aquí como que cada una coge los hijos y dice, y puso la sierva, él los va a organizar, pero los va a organizar de manera preferencial. Miren cómo los organiza. Y puso las siervas y sus niños delante, o sea, como carne de cañón. Luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José, los últimos. Esa era, ¿se acuerdan? Raquel era la que él amaba, José era su preferido. En orden de preferencia, él los organiza. ¿Qué podemos notar aquí, hermanos? Ha sido un hombre que ya ha tenido un encuentro literalmente con Dios en el capítulo anterior. Ya su nombre ha sido cambiado, ya no se llamará Jacob, aunque él se va a seguir llamando Jacob, pero lo que quiere decir la Biblia allí es que él en esencia ya no va a ser más un tramposo, un usurpador. Su nombre es cambiado, pero ¿qué podemos observar? Que a pesar de él ser cristiano, a pesar de la transformación que Dios ha hecho en su vida, él sigue pecando. Él sigue pecando, él sigue mostrando debilidad. Por eso les decía siempre y se los recargo, la historia de ellos es la historia nuestra, hermanos. El pecado remanente en nosotros nos sigue haciendo daño. El miedo todavía sigue estando muchas veces en nuestro corazón. Y eso es lo que él hace, él organiza, el miedo, lo lleva a hacer lo que hace. Él organiza a sus hijos en orden de preferencia. Es decir, si de pronto yo veo que matan si él viene muy furioso y mata a los hijos de las siervas, Lea puede escapar con los de ellos. Y si vemos desde atrás que están matando a los otros, nosotros que estamos de último tenemos tiempo para escapar. Ese era su plan. Pero miren lo que pasa en el versículo 3. Es la lucha, hermanos, la lucha del cristiano entre el bien y el mal. Esa lucha. Ya no somos esclavos del pecado, ya el pecado no nos domina. Y eso es lo que podemos ver en el versículo 3. Aunque él está de último, él va a pasar adelante. O sea, él no va a dejar ni a los hijos de la sierva como carne de cañón. Él va a pasar, él va a tomar valentía y lo va a hacer. El versículo 3 dice, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Se inclina 7 veces hasta llegar a su hermano. En esta inclinación podemos de pronto deducir que él, en esas 7 veces que se inclina, él invoca el nombre del Señor, pero también estaba mostrando a Esaú reverencia hacia Esaú. El miedo que él tenía, como yo soy pacífico, yo vengo a ti con mi bandera blanca prácticamente, yo no quiero guerra ya más. Y además que él no tenía ninguna posibilidad de ganarle a su hermano venía con 400 hombres y él con niños pequeños, con ovejas rodeado y con siervos, pero no venían guerreros al lado de él. Entonces él reconoce eso y pasa adelante, él pasa adelante y él se inclina 7 veces delante de su hermano. Ahora, ustedes se acuerdan qué le había prometido Dios a través de Isaac cuando lo bendice? La bendición que Isaac proclamó sobre Jacob. En Génesis 27, 29 decía, o una de las partes decía, sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Pero vemos aquí, esta era la profecía, esta era la bendición que tenía Jacob sobre él, pero vemos aquí lo contrario. Jacob es el que se está inclinando hacia su hermano. Es una manera también de él disculparse, de pedir perdón a Esaú.
Acuérdense que la bendición, ¿cómo se puede decir? Humanamente le pertenecía a Esaú, él era el primogénito. Es una manera de reconocer a Jacob, hey, yo te quité la primogenitura y no te la quité de la mejor forma. Yo soy el que debo inclinarme delante de ti. Es una manera de él pedirle perdón a su hermano. Vemos la humildad de Jacob, la humildad de un hombre transformado por Dios. Un hombre transformado por Dios es humilde a pesar de tener la bendición de Dios. Eso es lo que produce la bendición de Dios en el corazón humano. Humildad. Conocer a Dios tiene que producir humildad en nuestras vidas y eso es lo que se puede reflejar aquí, hermanos. Él es el que se inclina delante de su hermano. El versículo 4, ese pero allí. ¿Se acuerdan ese pero que cambia toda la escena? A veces Dios interviene, pero Dios, el hombre haciendo lo malo, pero Dios, todos haciendo lo malo hasta aquí, pero Dios. Aquí Esaú también venía con un principio con 400 hombres con el fin de destruir a Jacob, pero el versículo 4 dice, pero Esaú. Y aquí podemos contemplar, hermanos, la soberanía de Dios sobre el corazón de Esaú. La soberanía de Dios sobre el corazón de Esaú. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro. Él es el que corre, Jacob no podía correr, ¿se acuerdan? Él estaba cojo, la noche anterior había quedado cojo. ¿Cómo corre un cojo? No podía correr. Pero Esaú sí, y es el que corre a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Es cierto, hermanos, que ellos no se habían visto desde hace 20 años. Todo eso es verdad, 20 años de no haberse visto. Pero ustedes saben cuál era el juramento que Esaú había dicho sobre Jacob. Génesis 27, 41. Quiero que vayan mirando la historia. No podemos contemplar esta historia y darle una interpretación fácil de decir que es que Esaú, podemos ver a Esaú un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre lleno de Dios, un hombre mostrando el fruto del Espíritu Santo. No, la Biblia lo va a mantener a él desde aquí hasta el final como un incrédulo, Entonces lo que podemos contemplar aquí es la soberanía de Dios sobre el corazón de los hombres. Allí en el capítulo 27, el versículo 41, él le había hecho un juramento y dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Ahora, cuando leemos Hebreos 12, del 16 al 17, mire cómo el Espíritu Santo mantiene a Esaú. Versículo 16. No sea, dice, no sea, o sea, lo va a presentar como un ejemplo malo, No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, un hombre que despreció las cosas sagradas. Eso es lo que indica la palabra profano. Él desprecia a Dios. Dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Él la vendió. Él desecha a Dios libre y voluntariamente. Acuérdense que más allá de recibir dones económicos por la primogenitura, era recibir el corazón del pacto de Dios con ellos. ¿Y qué significaba eso? Tú serás mi hijo o tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios. Lo que despreció Esaú en realidad fue a Dios mismo. Eso es lo que está diciendo aquí el escritor santo de Hebreos, que no seamos como él dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Eso es lo que se dice de Esaú y ahí lo tenemos que mantener. Es un hombre incrédulo, él no tiene el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, benignidad. Ese fruto no está en Esaú. ¿Qué podemos contemplar en Esaú? La mano poderosa de Dios que tiene poder para cambiar el corazón del hombre soberanamente, cambiar sus propósitos en una instancia como esta. Y eso lo podemos mirar en Proverbios 21.1. Proverbios 21.1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová.
A todo lo que quiere, lo inclina. Hermanos, pensemos en este texto. ¿Qué persona más arrogante, altiva que un rey? Un rey por lo general es altivo, es orgulloso por el poder que tiene. Pero aún ese rey prepotente, altivo, su corazón está en las manos de Dios. Hermanos, el corazón de Nicolás Maduro, aunque él se robó las elecciones, y perdón aquí si hay alguien que cree lo contrario, hermanos, aún el corazón de Nicolás Maduro, trayendo un contexto aquí nuestro para que entendamos, aún ese corazón está en las manos de Dios. Y Dios lo inclina a todo lo que Él quiere. Dios es soberano sobre el corazón de los hombres. Proverbios 16:7 también dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, y ya sabemos que solamente nuestros caminos pueden ser agradables delante de Dios por medio de Jesucristo, y los caminos de Jacob eran agradables delante del Señor por medio de Jesucristo. Miren lo que dice la otra parte. Aún a sus enemigos, ¿qué hace? Hace estar en paz con Él. Esta es la manera de interpretar esta historia, hermanos. ¿Por qué? Porque, repito, Esaú se va a mantener, el Espíritu Santo lo va a mantener como un incrédulo. Él no tiene el fruto de Él no tiene el fruto del Espíritu Santo, Él no tiene ese amor verdadero que sí tenemos que tener los creyentes, de perdonar, de estar en paz con todos los hombres. Dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros, ¿estar qué? En paz con todos los hombres, como fruto de la obra interna que el Espíritu Santo ya ha hecho en medio nuestro. Y aparte de eso, hermanos, Dios está respondiendo a la oración de Jacob que él había hecho previamente. ¿Se acuerdan cómo él ora previamente? Eso lo expuso el hermano Andrés el domingo pasado, allí en Génesis 32 del 9 al 12. Versículo 9 dice, y dijo Jacob, cuando él se entera la primera vez que Esaú va hacia él a su encuentro, pero con 400 hombres, mire la oración que él hace. Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Y miren el versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, es decir, las 4 mujeres sean muertas y sus hijos también. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Es decir, si tú permites que nosotros seamos exterminados, ¿cómo entonces vas a cumplir tu promesa de que seremos como una descendencia como la arena del mar? Él apela a Dios, él dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano Esaú, porque le temo. Hermanos, lo que vemos aquí en este capítulo 33 es la respuesta a la oración de Jacob. Es Dios librando a su siervo de su propio hermano, que venía con 400 hombres para matarlo. Vemos ese cambio, hermano. Mire el versículo 4, lo vuelvo a leer. Pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Por eso le coloqué el título del mensaje, Jacob y Esaú y una reconciliación sobrenatural. Es Dios interviniendo aquí soberanamente para que ellos se puedan reconciliar. Seguimos en la narrativa, versículo 5, dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Esaú hablando, y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas en el orden mismo que él los había colocado, así vienen cada uno. Los últimos que vienen es José y Raquel, los cuales también se inclinan. El versículo 8 dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Es decir, con las ovejas, con las cabras. ¿Se acuerdan que él había mandado presentes también para apaciguar la ira de Esaú? Y los había colocado a cierta distancia uno del otro, había mandado a un siervo delante como que anunciando, cuando Esaú preguntara, bueno, ¿qué son estas cabras? ¿Qué son estas ovejas? Cada uno debía responder, esto lo manda Jacob y es para ti, y él viene detrás.
Y la idea de estos grupos y de tenerlos separados era que a medida que Esaú fuera caminando hacia Jacob, fuera apaciguándose la ira que traía contra él. Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente. Miren, esa es otra expresión que podemos notar aquí o podemos deducir la incredulidad de Esaú. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Eso es lo que revela el hombre incrédulo. Y dijo: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Miren cómo Jacob, el contraste entre los dos. Jacob todo lo que obtiene, él lo reconoce que es por Dios. Dios me lo ha dado, Dios me ha librado. Todo lo que tengo es porque Dios lo ha provisto para mí, soberanamente. Pero miren las palabras de Esaú: suficiente tengo yo. Eso indica que es por su mano. Él está convencido que es por su mano, su trabajo, todo lo que él hace. Dios no está en ninguno de sus pensamientos. Sea para ti lo que es tuyo. Él nos reconoce cuando Isaac también proclama la bendición sobre Esaú, allí en el capítulo 27, el versículo 39. Dice que entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra. Es decir, también tenía una bendición económica sobre él, pero dada por Dios. Y el rocío de los cielos de arriba. Esa era la bendición que también Isaac había proclamado sobre Esaú, pero él no reconoce esto aquí. Él no lo reconoce. Suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y miren el versículo 10. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Por qué Jacob dice esto? ¿Ustedes se acuerdan la lucha que tuvo él la noche anterior? Con un hombre misterioso que se le aparece luchando contra él, que resulta ser el mismo Dios. ¿Saben a qué estuvo expuesto Jacob con esa lucha? A que Dios lo matara. Por eso él termina diciendo y le pone a ese lugar, ¿cómo le puso de nombre? ¿Se acuerdan cuál fue el nombre que le colocó? Peniel. ¿Y por qué? Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y él trae esa misma expresión ahora acá contra Esaú. Ver el rostro tuyo es como haber visto el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque Esaú también lo había podido matar con 400 hombres que traía a su lado. De las dos cosas él está reconociendo aquí: fui librado de morir a manos de Dios, porque no hay nadie que pueda ver a Dios y vivir, aunque él lo ve allí no plenamente, sino de una manera tenue, pero al fin y al cabo tuvo un encuentro con Dios que había podido producir en él la muerte. La justicia de Dios es tan alta que puede fulminar a cualquiera. La santidad de Dios es tan grande que puede fulminar a cualquiera, pero Jacob fue librado por misericordia de Dios de ese encuentro sobrenatural que él tuvo con Dios. Y es lo mismo que él está diciendo acá: ver el rostro tuyo es como haber visto el rostro de Dios. Él también está reconociendo que fue librado soberanamente de la mano de Esaú. Fue librado. El versículo 11: acepta, te ruego, mi presente, sigue diciendo Jacob, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced. ¿Sí ves? Él siempre tiene a Dios en su mente. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Después de tanta rogadera, ¿cierto? Allí lo toma. Vamos a ver brevemente el segundo encabezado. Es la despedida de ellos dos. Versículo 12. Y Esaú dijo: anda, vamos, yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Podemos ver aquí todavía algo de temor en Jacob contra su hermano. ¿Por qué no le dijo la verdad? Yo no puedo ir contigo. ¿Sabe cuál era el destino que donde él tenía que ir? En realidad, a Betel. Allí fue donde Dios se le aparece. Pero él no le dice ese objetivo, no le dice ese plan a Esaú.
Y aunque esto es cierto que él tenía niños pequeños, es cierto que las ovejas estaban paridas, y es cierto eso que dice, pero de fondo la intención de Jacob era no ir con él. Dice, versículo 14, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo miré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y el paso de los niños hasta que llega mi señor a Seir. Pero Jacob tiene otros planes, ya lo vamos a ver en el otro encabezado. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Él no acepta esto. Jacob muy probablemente estaba pensando en su corazón, hasta aquí he tenido la bendición de Dios. ¿Para qué me voy a exponer ahora que queden siervos de él? De pronto se rebelan más adelante y me matan. ¿Para qué ahora? No necesito nada de esto. No era orgullo de él, sino que él estaba reconociendo su temor todavía reverente delante de Esaú. Y ese versículo 16, yo creo que resume la vida de Esaú. Sé que se está refiriendo literalmente al camino por donde él vino, él iba a regresar a Seir, pero también refleja la condición espiritual de Esaú. Dice que así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, por su camino. Por el camino de su maldad, por el camino de su malvado corazón, lejos de Dios. Él no ruega ni siquiera, a él no le importa. ¿Se acuerdan que así pasó con los hijos de Abraham, los que tuvo con Cetura, los que tuvo con y el mismo Ismael? Ellos son echados lejos de Isaac, que era el que tenía la bendición, y ellos les da lo mismo. Les da lo mismo. Ellos no tienen la fe que tenía una mujer como Ruth. ¿Se acuerdan de Ruth? Ruth, la moabita. Noemí va a volver a Israel, pero ella ya ha entendido que allí está la bendición, y ella que dice, yo iré donde tú vayas, yo moriré donde tú mueras, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero no hay nada de eso en Esaú. Él vuelve por su camino a la perdición eterna. Y el último encabezado, hermanos, número 3, es el establecimiento de Jacob en Sucot y Siquem. Miren el versículo 17. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Esto significa cabañas, literalmente. Aquí algunos ven que Jacob estaba obedeciendo a Dios, pero no de manera completa. Jacob, el destino final de él era Betel. Sin embargo, él se queda mucho más hacia el norte. En vez de ir hacia el sur, él se queda en el norte de la región, allí en Siquem. Versículo 20. Versículo 19, perdón. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió un altar y lo llamó Elohe Israel. Pero el versículo, no leí el versículo 18, no lo leí, ¿cierto? Después, miren cómo Moisés se toma ese tiempo de escribir esto. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y miren esas dos palabras que Moisés escribe allí en su narrativa. Jacob llegó sano y salvo. ¿Se acuerdan cuál era el voto que Jacob había hecho delante de Dios? En Génesis 28, del 20 al 22. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será para casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Es decir, lo que está resaltando Moisés aquí con su pluma en el versículo 18, al decir que llegó sano y salvo, es que Dios estuvo con Jacob todo el tiempo, y Dios está cumpliendo su parte. Llegó sano y salvo. Y dice el versículo 19 que entonces que compró el campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, pero él no está en Betel. O sea, él debió haber regresado a Betel. Como consecuencia de esto, muchos interpretan el texto que viene a continuación, la violación de Dina es producto de eso. Él se queda en una parte que no debió haber quedado. Pero miren lo que él hace. Y erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel.
Esto es Dios, el Dios de Israel, significa esa palabra, el Elohe Israel. Hermanos, si nos devolvemos a los capítulos anteriores y leemos detalladamente toda esta historia de Jacob, cuando se habla de Dios en la vida de Jacob, siempre se ve a un Dios como distante de él. Es decir, en su concepción, él tiene como a un Dios distante hasta este momento, hasta el encuentro que él tuvo en la noche anterior con Dios. Podemos ver aquí que él es un hombre que ya es transformado, un hombre que luchó con Dios, y Dios lo deja que él venza por la fe, por la gracia. Él se aferra, ya él no podía cómo ganar, pero él se aferra y ruega a Dios. Y entre otras cosas, por eso es que Dios le pregunta su nombre. Bueno, esa pregunta resultó el domingo pasado y nos perdonan a veces a los que respondemos que no tenemos ni siquiera 2 segundos para responder y respondemos apresuradamente. Alguien preguntó, bueno, ¿por qué Dios le dijo cuál es tu nombre si Dios sabe todas las cosas? Y nosotros respondimos, bueno, que era una manera de lenguaje, pero observando bien, no. Esa misma pregunta está relacionada con la pregunta que Dios le había hecho a Adán en Edén, ¿se acuerdan? Hombre, ¿dónde estás tú? ¿Qué quería Dios ahí? Reconocimiento de pecado. ¿Qué significaba el nombre de Jacob? Engañador, tramposo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué era lo que Dios quería? No era porque Dios no lo supiera, sino porque quería una confesión de Jacob. Soy el tramposo, soy el usurpador. La verdad, le quité la primogenitura a mi hermano, no de la mejor forma. Bueno, ya no se va a llamar así tu nombre, ya no vas a ser más ese. Vas a ser ahora Israel. Y aunque en la Escritura se sigue nombrando a Jacob por ese nombre, lo que sí cambia a Dios es la esencia, es decir, no es el nombre como tal que iba a influir sobre la vida de Jacob, sino la esencia. Ya Jacob había sido transformado interiormente por Dios. Pero podemos observar, hermanos, que hasta aquí él trata a Dios como un Dios distante hasta esta etapa. Pero desde aquí Dios va a ser su Dios. El Dios de Israel es el Elohe, Dios de Israel. El Dios mío va a ser este ahora. Ya tiene un encuentro, ya él ha experimentado a Dios, lo ha experimentado y puede decir Dios es Dios. Él antes había llamado a Dios como el Dios que temía mi padre Isaac, el Dios de Abraham y temor de Isaac, pero ahora ya viene a ser su Dios, y esto refleja el corazón del pacto. Tú eres mi Dios, yo seré tu pueblo. Tú eres mío, yo soy tuyo. Es decir, ya Jacob viene a convencerse de que Dios es su Dios personal. Hermanos, y eso es muy diciente para nosotros también. ¿Es Dios tu Dios personal? Pero vamos a ver unas aplicaciones aquí en 2-3 minuticos. Para Israel en el desierto, acuérdense que esta era la audiencia original. ¿Qué podían ellos aprender de esta historia? Tenían que confiar en el Dios soberano y no tener temor de los hombres, ya que Dios tiene el control de todos ellos. Dios endurece, Dios ablanda. Es interesante que cuando leemos el libro de Josué, dice que Dios a las naciones que quería que los israelitas destruyeran, las endurecía. Las endurecía, es decir, lo podemos ver el control que Dios tiene sobre la vida de los hombres. Dios endurece, Dios ablanda. Y eso es lo que vemos en esta historia básicamente. Y eso es lo que ellos tenían también que aprender, confiar en Dios. Confiar en Dios que tiene el control sobre los corazones de los hombres. Ellos iban a enfrentar a naciones muy poderosas más que ellos, pero tenían que confiar en Dios. Así como Jacob se iba a enfrentar a Esaú muy poderoso con 400 hombres. ¿Dónde está Cristo en el pasaje? Cristo es el verdadero y más perfecto Israel. Cristo es el verdadero y más perfecto Israel. Toda la vida de Jacob, sus desaciertos, su pecado, lo que podemos deducir era que necesitábamos a un mejor Jacob, un mejor Israel. Y ese indudablemente es Cristo, el bendito de Jehová, el verdadero bendito de Jehová es Cristo. Y de manera muy especial está sobre ese altar. Mire que él lo que hace es que construye un altar y sobre el altar iba una ofrenda. Y esa ofrenda era sacrificada delante de Dios y eso era un sacrificio acepto delante de Dios. Y es por eso, miren que después de eso es que él llama a Dios el Elohe Israel. Dios, eres mi Dios. Dios, eres mi Dios. Y eso apunta directamente hacia Cristo. Solamente por Cristo
Dios puede ser nuestro Dios. Ese es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Entonces, de manera exclusiva está allí. Y para nosotros, ¿es Dios tu Dios, hermanos? ¿Lo conoces experimentalmente o solo de oídas? Jacob hasta este momento es similar, su vida es similar a la de Job. ¿Se acuerdan? Job, ¿qué reconoce al final de su vida? De oídas, mas ahora mis ojos te ven. Es prácticamente lo que podemos aprender aquí de la vida de Jacob. Hasta ahora Dios había sido un Dios distante. Él sabía que Dios estaba, él sabía de la existencia de Dios, él sabía que Dios había protegido a su padre, a su abuelo, pero ahora viene experimentalmente y tiene un encuentro sobrenatural con Dios que lo transforma. Lo transforma. Eso no significa que nosotros vamos a tener esas experiencias. Acuérdense que era la manera como Dios se revelaba en el Antiguo Testamento. Ahora no es que vamos a decir, tienes que tener un encuentro literalmente así con Dios. Pero no, pero sí con la cruz, sí con el Evangelio, que es más poderoso que todos esos eventos que sucedieron en el pasado, mis hermanos. Es más poderoso. Miren lo que dice 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y ahí encontramos esa expresión otra vez, ¿se acuerdan? He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, este encuentro todo cristiano lo ha tenido que tener en Cristo, y eso se refleja en transformación. O sea, el principio es el mismo. De engañador Jacob pasó a ser un príncipe de Dios, el que lucha con Dios y por la fe prevalece. Un hombre cambiado, un hombre transformado. El principio es el mismo. La transformación de nuestro ser. Hermanos, todo el encuentro con Dios, toda la exposición que nosotros tenemos con su santa palabra tiene que surgir o tiene que apuntar a la transformación de nuestro corazón. Y eso es lo que está haciendo Dios con su siervo Jacob. Lo está transformando, lo sigue transformando. Para los amigos, ya últimamente. Amigo, tú tienes un enemigo tremendo. Las personas que nos visitan, personas que pueden estar aquí en medio nuestro y todavía no se han reconciliado con Dios. Tú tienes un enemigo que viene a ti con 10,000 y tú solamente tienes 1,000 y no puedes hacer frente a ese Dios todopoderoso. Si tú vas a Él con 1,000, Él viene contra ti con 10,000. Es un enemigo muy poderoso. Los enemigos peores tuyos no son tus familiares, no son tus enemigos, no son tus enemigos físicos. Tú tienes un enemigo que necesitas reconciliarte con Él, y es Dios. El Dios todopoderoso, su justicia, su santidad. Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amigo, necesitas reconciliarte con Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por tus bondades, por tu palabra santa. Gracias por seguir edificándonos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Amén.